Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quería mostraros una partida de un torneo que está jugando actualmente, que es el Campeonato de Europa de Clubes. Y es un torneo donde están jugando muchos grandes maestros y muy fuertes, varios jugadores de élite mundial. Incluso Magnus Carlsen ha jugado varias partidas. Bien, quería mostraros una partida que me ha gustado mucho porque tiene varios conceptos estratégicos muy interesantes, como el concepto del peón pasado alejado y también el concepto del caballo como bloqueador de un peón rival, ¿no? De un peón pasado rival, normalmente. Bien, vamos a ir ya a la partida, a la posición que tenéis en el diagrama. Blancas es Delchev, que es un gran maestro muy fuerte, ahora tiene 2500, pero hace años llegó a tener casi 2700. Y negras también un jugador fuerte, en torno a 2400 de elo, al under. Y bueno, la posición juegan blancas y me ha gustado mucho cómo el blanco trató, digamos, este medio juego, ¿no? Cómo siguió el medio juego. Bien, sería un buen ejercicio, aunque no es una posición de problema, ¿no? De jugar blancas si ganan, pero también este tipo de posiciones es muy útil pues para el vídeo y pensar e intentar pensar en los planes, ¿no? Del blanco, ¿no? Bueno, y también del negro, ¿no? Intentar pensar, pero en este caso, intentar pensar cómo seguiríamos esta posición con blancas. Bien, aquí el blanco hizo la jugada C5. Me ha gustado mucho esta jugada porque se transforma totalmente la posición, ¿no? La estructura de peones cambia totalmente, C5, ¿no? El negro comió. Quizás habría sido mejor, bueno, no está claro, ¿no? Bueno, caballo de 5 era otra opción, pero aquí el blanco puede comer en D5 y, por ejemplo, si el negro come con caballo para no romper la estructura de peones, pues caballo E4 y es una posición muy cómoda, ¿no? del blanco porque, fijaos, ¿no? Siempre, creo que en todos los vídeos recuerdo el tema de old post, la casilla D6 es un old post muy fuerte, muy importante para el blanco, ¿no? Entonces el blanco va a poner ahí un caballo en D6 que va a ser realmente modesto, ¿no? Fijaos, el caballo en D6 haría una función, aparte de que puede presionar en D7, pero también hace una función muy importante de que evita torre E8, entonces la columna E, que es la única columna abierta, la va a dominar el blanco, ¿no? Bueno, después de cambiar D por C5, también la columna D quedaría abierta, pero bueno, como están los dos caballos en medio, tampoco sería tan importante, ¿no? Y después de aquí, si el negro hubiera comido con peón, pues bueno, perdona, si el negro comiera con peón, porque esto es un análisis, esto no se jugó. Entonces aquí, bueno, la estructura de peones es favorable al blanco, ¿no? Por ejemplo, B4, el peón D5 es débil y el tema principal del vídeo, que el blanco va a tener también en el flanco de dama, va a tener una mayoría en algún momento, ¿no? Los peones B y C van a ir contra el peón de B7, ¿no? De cara al final puede haber una ventaja ahí, ¿no? Entonces B4, ¿no? Con B4. Pero bueno, la partida, el negro comió en C5 y ahora el negro jugó caballo D5. Claro, si hubiera jugado caballo D7, bueno, es una jugada a tener en cuenta. Parece un poco fea porque se pone delante de la última pieza que queda por desarrollar, pero bueno, más o menos a lo que he comentado antes, ¿no? Después de caballo E4, la casilla de 6 es una casilla muy importante, ¿no? Para el blanco, ¿no? Y bueno, parece una posición cómoda y ventajosa para el blanco, ¿no? Entonces aquí el negro hizo caballo de 5 y fijaos, después de comer en D5, si el negro come con caballo es lo que hemos comentado antes, ¿no? Caballo E4 para entrar en D6, ¿no? Y comió con peón. Y aquí fijaos, se da la circunstancia que he comentado al presentar el vídeo, que el blanco va a tener de cara al final, sobre todo, de cara al final, va a tener en el flanco de dama un peón pasado alejado. Esto es un tema que muy importante en los finales, se dice mucho, ¿no? En los finales este tema de peón pasado alejado, porque ¿qué significa peón pasado alejado? Significa que en los finales, en el flanco, digamos, donde no están los reyes, si el bando que tiene ahí algún peón pasado, en general es beneficioso, ¿no? Para el que tiene el peón pasado, ¿no? Fijaos que el negro también tiene un peón pasado en D5, pero de cara al final, este peón pasado en D5 no es tan fuerte, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir cómo siguió la partida, ¿no? Alfil G4. Y el otro tema importante de la partida es que, fijaos, en teoría
en general, la pieza que mejor bloquea un peón pasado es el caballo, ¿no? Entonces el negro tiene un peón pasado en D5, ¿no? Entonces lo ideal para el blanco sería poner el caballo en D4, sería lo ideal. Aquí Delchev hizo caballo F3. Yo la primera jugada que se me ocurría después de alfil G4 era dama C2, con intención de caballo B3 y caballo D4, ¿no? Y bloquear ese peón de D5 con el caballo en D4. Quizás el blanco no quiso darle al negro la opción de entrar en E2, ¿no? No pasa nada con torre E2 porque el blanco puede jugar tranquilamente dama D3, pero quizás, bueno, quizás no quiso darle esta opción al negro. Entonces hizo caballo F3, torre E8, dama D2, el negro hizo dama D7 y aquí ya Delchev bloqueó el peón de D5 con el caballo. Yo creo que aquí, después de dama de 2, no sé, yo creo que yo habría jugado esta opción, ¿no? Que también es ventaja blanca, pero que el caballo en D4 es muy, muy fuerte, ¿no? Yo habría intentado evitar que el caballo blanco llegara a D4, ¿no? Y bueno, es una posición ventajosa para el blanco porque el alfil es mejor que el caballo. Seguimos con el peón pasado alejado en el flanco de dama, el peón de D5 es más débil que otra cosa y bueno, también es una posición con ventaja blanca, ¿no? Pero después de dama 7, caballo de 4, el caballo de 4 me parece una pieza muy, muy fuerte, ¿no? Apoya el flanco de dama, bloquea el peón rival y, no sé, también controla casillas importantes, ¿no? Como F5. Algún día quizás puede saltar a B5 y luego a D6 o F5 y D6, ¿no? Es una pieza muy, muy fuerte, ¿no? Aquí el negro hizo alfil H3 y aquí también quiero destacar otra jugada posicional que me gusta mucho, una jugada que es muy habitual en estas situaciones cuando tenemos fianchetto, ¿no? y nos hacen alfil H3 para cambiar el alfil del fianchetto. El problema de cambiar alfiles, el problema mirándolo desde el punto de vista del blanco, es que se debilitan las casillas blancas en este caso, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones es muy habitual hacer la jugada F3. Porque al cambiar alfiles de casillas blancas se debilitan las casillas blancas, sobre todo la casilla E4, que es una casilla muy importante, ¿no? También casilla G4. Y con F3, digamos, se cubren, digamos, estas casillas, estas debilidades, ¿no? Que se han creado, ¿no? Al cambiar. Entonces, es una maniobra muy, muy habitual, ¿no? Incluso también con negras cuando tenemos el alfil en el fianchetto en G7 y nos hacen alfil H6, también es muy habitual, después de cambiar alfiles, hacer F6, ¿no? Para cubrir, digamos, estas debilidades, ¿no? que se han formado. Digo que es habitual, pero bueno, no siempre es posible, ¿no? Es una idea que está ahí, ¿no? Siempre. Y también hay que tener mucho cuidado al hacer F3, que se debilita, al hacer F3 se debilita la casilla E3. Hay que tener mucho cuidado que el negro, digamos, no pueda aprovechar, ¿no? Que se ha debilitado esta casilla E3, ¿no? Si el negro tuviera piezas que pudieran entrar en E3, habría que tener mucho cuidado, ¿no? Pero aquí el blanco tiene controlada la casilla E3 con la dama y el negro, bueno, tiene ahí la torre, pero no puede entrar. Entonces F3, ¿no? Jugada me ha gustado mucho posicional, ¿no? Se cambiaron alfiles, H6, bueno, jugada parece útil, ¿no? Porque, bueno, quizás había que hacerla en algún momento dado. Y aquí ya el blanco, el plan del blanco ahora es llegar al final, cambiar todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Fijaos, en esta posición, en esta estructura de peones que el blanco tiene en el flanco de dama, insisto, lo repito otra vez, peón pasado alejado, todavía no está el peón pasado, porque está el peón de B7, pero digamos que a la larga se puede formar fácilmente un peón pasado, ¿no? Cuando el blanco haga B5 y C6 tiene ahí un peón pasado, ¿no? Aunque ahora mismo no hay ningún peón pasado, ¿no? Pero tiene esa mayoría que es muy, muy ventajosa. Y esta estructura, si digamos que en el final con solo reyes y peones, está ganado para el blanco, ¿no? Posiblemente, está ganado fácilmente, ¿no? El blanco lleva el rey a D4 y el tener, digamos, estos dos peones contra es un final ganado, ¿no? Y si en vez de, digamos, solamente reyes, si hay final de reyes y caballo por bando, lo mismo, ¿no? Lo mismo, es un final fácilmente ganado. Digamos que cuantas menos piezas queden, el final es más ventajoso para el blanco. Quizás el único final que para el blanco no es tan ventajoso es si solamente quedan damas, ¿no? Como ahora vamos a ver en la partida. Bueno, aquí se cambió en B4
caballo H7 y el blanco cambió aquí todas las torres, H4 y caballo E6. Y aquí os lo comento, es el único final el final en el que el negro tiene más opciones de hacer tablas es si solamente hay damas, porque con solo damas la dama negra podría entrar, digamos, por detrás y dar jaque continuo, ¿no? Entonces, aunque se podría ganar el final con damas, se podría ganar, pero mejor no llegar a un final con solamente damas, ¿no? Porque hay más posibilidad de tablas, ¿no? Caballo F5, H5, fijaos, esta jugada aquí el negro me ha gustado mucho porque planteó un truco muy interesante, muy curioso, porque después de caballo D6 parece que el blanco gana un peón, ¿no? Ataca en B7, ataca en D5, el negro defiende en B7, y aquí, fijaos, os pediría que pararais el vídeo e intentarais ver por qué dama por D5, dama por D5 no gana la partida. De hecho, después de dama por D5 ya la partida son tablas de manera inevitable. Es un truquito muy curioso que preparó el negro. Y bueno, voy a seguir espero que lo hayáis visto, voy a seguir con el análisis. Después de dama por D5, el negro tiene esta curiosa jugada, caballo F4, atacando el rey y a la dama, y después de comer hay jaque continuo, ¿no? Es inevitable el continuo, ¿no? El rey blanco no puede escapar del continuo. Por eso os he comentado antes que este final, con solo damas, hay más posibilidades de tablas por los continuos, ¿no? Entonces, bueno, después de dama E7, el blanco hizo rey F2 para evitar esto, ahora sí se amenaza el peón, y D4, que al avanzar este peón, pues todavía es más débil, ¿no? Dama D3, bloqueando el peón y para mejorar la dama, ¿no? Dama E4, y bueno, aquí debían estar a puro de tiempo, creo yo, porque repitieron aquí un par de jugadas, ¿no? Repitieron un poquito, y bueno, el blanco comió, y F4 ya hay mucha ventaja blanca, ya está mejorando mucho la posición el blanco. Y después de F5 se llegó al final de caballos, donde el final de caballos insisto otra vez, con un peón pasado alejado es muy ventajoso y de hecho este final está totalmente ganado para el blanco, ¿no? Los finales de caballos, la valoración de los finales de caballos es muy similar casi siempre a los finales de reyes y peones, como si no hubiera piezas, ¿no? Entonces aquí en esta posición, rey de 3, fijaos que incluso el problema también del negro, el peón de D4 ha quedado muy debilitado, ¿no? Pero incluso, fijaos, este peón de D4, que es muy débil, si estuviera este peón, por ejemplo, este peón de D4, si estuviera en G7, que sería claramente mejor para el negro que estuviera en G7, por ejemplo, también sería un final muy ventajoso para el blanco porque tiene la posibilidad de crear un peón pasado alejado, ¿no? Antes lo he comentado, cuando hablamos de peón pasado alejado es del flanco, digamos, donde no están los reyes, ¿no? Entonces, eso es una ventaja muy importante para el blanco, ¿no? Y bueno, estando el peón en D4 todavía más ventajoso para el blanco. Y aquí, imagino que sería puro de tiempo porque aquí el blanco jugó rey de 3, pero aquí ganaba ya la partida con B5, ¿no? B5, picado, porque después de B5 el negro no puede hacer caballo C3 jaque, porque se cambian caballos y C6 y ya está. Y si rey F8, pues simplemente rey de 3 y, por ejemplo, caballo E3. Aquí, fijaos, quiero mostraros la idea de esta posición, aunque F6 gana fácilmente la partida, F6 gana fácilmente por C6, ¿no? Y B6 y ya está ganado porque el caballo de F5, fijaos que este caballo no puede volver, ¿no? a por el peón porque está el caballo y el peón controlando, ¿no? No puede volver y estar totalmente ganado, ya el blanco corona. Pero quiero mostraros que la idea de este final, que aquí funciona, es jugar C6 y después de comer en C6, B6, ¿no? Esta es la idea de tener el peón pasado alejado, ¿no? Que esta maniobra casi cuando se puede hacer gana la partida, ¿no? Pero que aquí, fijaos, esta línea es todo forzado, caballo de 5 es única, amenazando el peón. Ahora esto es único, caballo A6 única, y ahora después de caballo C5, fijaos en esta posición, es muy curioso que el caballo de B8 no puede mover, porque ahí es donde mueva, el caballo blanco lo cambia y luego corona. Y ya después de F6, el negro va a quedar en Zuzban porque solo puede mover el rey.
se le puede mover el rey y ya pierde, ¿no? Entonces, esta es una maniobra muy sencilla bueno, muy sencilla. Esta es la maniobra, digamos, para ganar la partida, ¿no? Pero si alguien no quiere calcular esta línea que es larga, simplemente con F6 también está totalmente ganado. Y esto, bueno, es lo comentaba. Aquí debía ser apuro de tiempo y al blanco se le pasó B5, ¿no? Que B5 ya gana la partida, ¿no? Hizo rey de 3, que también está ganado, pero bueno, es todavía más costoso, ¿no? Hay que digamos que todavía hay que trabajar mucho este final, ¿no? F6, caballo D6. Y aquí por último también quería comentar un momento muy interesante que tuvo el negro, porque en una posición, cuando nos estamos defendiendo, esto es en general, cuando nos estamos defendiendo y tenemos dos maneras de defendernos, una manera es pasiva, ¿no? Quedándonos muy pasivo, y otra es activa, activándonos, hay que elegir la manera activa, aunque suponga más riesgo, hay que elegir la manera activa. Porque fijaos, en esta partida, en esta posición, perdón, el negro hizo caballo 5 y después de rey E4, rey F8 y rey D5, y fijaos que el negro tiene el caballo en A5 muy mal, el rey en F8 ahí muy pasivo. Y esta fue la partida, ahora veremos cómo siguió, pero aquí el negro tenía una opción muy interesante, muy activa, y era jugar caballo B4. O sea que quizás es una maniobra que no es sencillo de ver, ¿no? Caballo B4 amenaza caballo D3 jaque, por lo tanto, parece que hay que comer el peón. Y ahora tiene el negro tiene esta curiosa jugada, rey H6, que fijaos aquí, si el blanco mueve el caballo D3 y caballo por C5. Si el blanco mueve el peón de C5, pues evidentemente el caballo lo come. Y si el blanco mueve el rey negro entra en G5 y está el rey negro mucho más activo, ¿no? en G5. No es lo mismo tenerlo en F8 que en G5, mucho mejor en G5 porque, bueno, puede amenazar los peones, ¿no? Entonces, y de hecho esta posición le he puesto un poco el modo da más o menos igualdad, ¿no? Esta posición se puede defender, ¿no? Con negras, ¿no? Entonces aquí en este momento era el momento donde el negro tuvo la opción de defenderlo, pero con una defensa activa, ¿no? Pero bueno, jugó caballo A5, como he comentado antes, debía ser apuro de tiempo, y aquí, bueno, repitió en algunas jugadas y ahora ya el blanco encontró este plan de llevar el rey a por el peón de B7. Y bueno, fijaos que aquí caballo por F5 no es posible por caballo D6 y ya está, ¿no? Y el peón corona, ¿no? Entonces tiene que perder un tiempo antes de comer. Y después de rey por B7 ya está totalmente ganado porque el caballo no va a poder parar ese peón, ¿no? Y aquí, fijaos, la idea, rey F7, la idea del blanco es llevar el caballo a una casilla donde amenacemos el caballo rival, ¿no? Y ya está, ¿no? Por ejemplo, caballo C5, caballo C3, jaque, y aquí el blanco hizo caballo por H5, que también gana, pero bueno, tenía caballo G6, ¿no? Más directo, ¿no? Era la idea, ¿no? Llevar el caballo a una situación donde amenacemos el caballo, ¿no? Si caballo C8, pues caballo F8 jaque, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero bueno, hizo caballo por H5, que también gana, ¿no? Este final, ¿no? Hay que tener cuidado, pero que no nos simplifiquen, pero gana, ¿no? Caballo 2, y ahora ya el negro abandonó, ¿no? Si rey G4, pues rey F6, ¿no? Parece, ¿no? Si rey G4, rey F6 y ya el negro va a perder el peón. Bueno, me ha gustado mucho esta partida estratégica, me ha gustado mucho la maniobra del medio juego de cambiar en D5, de quedarse con un peón pasado alejado y también la idea de bloquear el peón del rival con el caballo en D4, caballo muy fuerte. Y luego también destacaría esa maniobra de F3, ¿no? Cuando nos cambian al fin del fianchetto, F3 es una idea que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta partida. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.